noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por acudir a este encuentro ciudadano. Gracias, de verdad. Muchas gracias a todos. A estas alturas ya conocerá tal vez este programa, lo habrá visto alguna vez. Lo he visto, en más de una ocasión. Ya conoce la mecánica, como siempre son 100 ciudadanos seleccionados por el Instituto de Opinión TNS Demoscopia, que tienen sus preguntas preparadas. La primera se la hace Antonio. Adelante, Antonio. Hola, buenas noches, señor Gallardón. Buenas noches, Antonio. Para romper el hielo, quisiera hacerle una pregunta. Si aspira usted a la presidencia del PP y de paso a la presidencia del Gobierno, si tiene alguna esperanza dentro del partido que usted forma parte. Empezamos fuerte esta noche, ¿eh? Bueno, buenas noches a todos. A mí nunca me ha parecido mal la ambición en política. En política, Antonio, se puede estar para estar o para hacer. Yo siempre he entendido la política como un instrumento para cambiar las cosas. Y la máxima responsabilidad en nuestra España democrática para cambiar la realidad es sin duda ninguna la presidencia del Gobierno. Luego, no critiquemos a aquellos políticos que tengan una ambición de poder llegar a la máxima responsabilidad de su país. Yo creo que eso es bueno. Pero usted, Antonio, me ha preguntado a mí, Alberto Ruiz Gallardón, ¿quién quiero yo que sea presidente del Gobierno? Y yo le contesto, yo quiero que el próximo presidente del Gobierno sea Mariano Rajoy. Lo quiero yo, lo queremos los compañeros del partido, nos hemos reunido, nos hemos mirado entre nosotros, perdóname la expresión, y hemos pensado que el mejor de todos, quien más puede identificar nuestro proyecto político, quien más puede estar cercano a los españoles para una alternativa que de verdad, con toda sinceridad, pensamos que es necesaria en España, es Mariano Rajoy. Luego, por lo tanto, no soy de los que a los que le parezca mal la ambición política, pero yo quiero que el próximo presidente del Gobierno de España sea Mariano Rajoy. Gracias. Gracias, Antonio. José Manuel, adelante. Muy buenas noches. Yo mi pregunta hacia usted es, primero, una breve explicación. Hace unos años, en las calles de España, hubo un clamor, digamos, general que decía no a la guerra. Hoy, esta noche, me gustaría que me dijese si la implicación del gobierno Aznar en ese conflicto fue un error, un gran error. Nada más. Gracias, José Manuel. Voy a contestar. Además, me parece que define y precisa muy bien lo que fue la implicación en el conflicto. Muchas veces se ha dicho que España participó en la guerra y no fue en la guerra, sino en la ocupación posterior. Pero se lo voy a decir con toda sinceridad. En aquel momento, todos los gobiernos del mundo, desde luego de Europa, incluido el gobierno español, tenían unos datos que después se ha demostrado que no eran acertados. Unos datos que después se ha demostrado que no eran ciertos. Con aquella información que se tenía entonces, pensando que había un peligro cierto, un riesgo de verdad que estaba ahí, de que una persona que nadie duda, que era un dictador sanguinario, que era un genocida y que era un hombre incontrolable y peligroso, cuando se pensaba que podía tener armamento nuclear, armas de destrucción masiva, la reacción de los gobiernos de Europa, no solamente del español, fue realizar determinadas acciones militares que, le contesto con toda sinceridad, si hubiesen tenido la información que entonces no tenían, a lo mejor hubiesen obrado de otra forma distinta. Creo, por lo tanto, que en aquel momento el gobierno de Aznar tomó las decisiones de acuerdo con la información que tenía. El tiempo ha demostrado que esa información no era correcta y probablemente con otra información se hubiesen tomado otras decisiones distintas. Gracias, José Manuel. Gracias. Muchas gracias. María, adelante. Sí. ¿Dónde está María? Hola, buenas noches. Buenas noches, Soy María. Virginia y le quería preguntar, ¿por qué no se define de una vez y nos responde a todos los españoles lo que todos pensamos? Que su mayor ambición es ser presidente del Gobierno. Ya le he contestado antes, Antonio. Mi mayor ambición no es ser presidente del Gobierno, María. De verdad que no. Mi mayor ambición es que en la presidencia del Gobierno de España esté una persona que represente unas ideas con una forma de entender la política, con una forma de entender la convivencia en nuestro país, con una capacidad de convocar equipos, con una capacidad de abrirse a todos, de no cerrarse a nadie. Y eso no significa que tenga que ser Alberto Ruiz Gallardón, ni mucho menos. Al contrario, yo creo en estos momentos, y trabajo para ello, que la persona de todos nosotros que mejor puede representar esa identificación con la mayoría natural de los españoles es a quien hemos elegido democráticamente en nuestro Congreso, que es Mariano Rajoy. Pero
igual que decía antes que no me parece mal la ambición en política, sí quiero aclararle a usted, María, que la ambición es sana si no es personal. Ambicionar ideas, ambición de país. Yo tengo ambición de España. Yo creo mucho en nuestra nación. Creo que esta es una nación que tiene unas potencialidades formidables, que podemos ocupar un lugar en la historia durante los próximos 20 años que hoy nos cuesta ni siquiera imaginar. Pero ahí tenemos que estar todos, cada uno en el puesto que nos corresponda, ayudando. No tienes que ser tú el que esté. Y de todos nosotros en el partido, de verdad hemos pensado que el mejor es Mariano Rajoy y yo voy a estar ayudándole a él, María. ¿Y si le llegase el momento, renunciaría a ello? Hay un escritor francés que tiene una frase que yo siempre he tenido presente, que dice: si quieres hacer sonreír a Dios, cuéntale tus planes. Los planes es difícil que se cumplan después, como muchas veces los has podido prever. Yo voy a ayudar al proyecto de mi partido, que lidera Mariano Rajoy, y desde luego yo siempre estaré a lo que mi partido me diga y a través de mi partido a lo que me diga la sociedad española. Gracias, Gracias, María María. Virginia. Manuel Valenzuela. Buenas noches, señor Ruiz Gallardón. Buenas noches, Manuel. Usted es un hombre que ofrece una imagen de centro, que está bien valorado por la opinión pública y que ocupa cargos de dirección en el Partido Popular. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué hace un hombre de centro como usted en un partido como el PP, en el que hay opciones que giran hacia la derecha más dura? ¿Y quién puede cambiar a quién? ¿Usted al PP o el PP a usted? Bueno, yo le agradezco la consideración generosa sobre mi persona. No creo que sea yo el único que pueda ponerse como referente de lo que ha sido un esfuerzo muy importante por hacer del nuestro un partido de moderación, un partido de centro político, como dice usted. Hay un pensamiento, creo que es casi un poema muy bonito de Salvador de Madariaga, que dice que la nave que surca las aguas de la historia, la parte de la nave que rompe las olas, es la proa. Y la proa está en el centro, ni a babor ni a estribor. Y termina él diciendo que una nave sin proa sería lo mismo que un Estado sin centro. Creo que el centro político es mucho más que una posición ideológica, que por supuesto también lo es. El centro político es un talante, una forma de entender el respeto al adversario, saber escuchar, saber aprender de quien tiene unas ideas diferentes a las tuyas y ser consciente de que tú te enriqueces con el debate político, ir a convencer en lugar de ir a vencer. Ese es el discurso político de nuestro partido, el Partido Popular. Ese es el mérito, creo, del Partido Popular en España, que en el momento de la transición, a diferencia de lo que ocurrió en otros países europeos, donde existen, además de los partidos de centro, centro-derecha, formaciones políticas de extrema derecha, aquí la gran mayoría del pensamiento, no solamente liberal, sino también conservador, ha optado por un partido de centro. Y yo creo que esa es una aportación muy importante, porque soy de los que piensa que lo bueno de la alternancia política es que el día que nos levantemos y vemos que no ha ganado nuestro partido, no nos levantemos contentos, nos levantaremos disgustados, pero no nos levantemos preocupados, porque pensemos que hay una serie de consensos y de espacios compartidos que en todo caso se van a mantener. Contesto directamente a la pregunta. Yo estoy absolutamente cómodo en mi Partido Popular, porque mi partido, y después del Congreso de Valencia con más fuerza todavía, es un partido de moderación, es un partido de diálogo, es un partido que no excluye, es un partido abierto a toda la sociedad española, es, como usted lo ha definido muy bien, un partido de centro. Gracias, Manuel. José, adelante. Usted desde hace tiempo que se está dedicando a los Juegos Olímpicos de Madrid 2016. Y si tuviera que tomar una decisión de continuar o de presidente de gobierno, ¿cuál sería su elección? Menuda disyuntiva, José. Pero le contesto. Yo hoy no haría nada, absolutamente nada, que me alejase del proyecto de los Juegos Olímpicos para Madrid para 2016. Nada. Y le explico por qué. Creo que es, sin duda ninguna, la mejor oportunidad
que tiene una ciudad para conseguir todo ese sueño colectivo que siempre hemos tenido. Estaremos varios catalanes aquí esta noche y yo creo que guardan todos en la memoria lo que significó para Barcelona hacer los Juegos del año 92, cómo fue un lanzamiento no solamente nacional, sino internacional, extraordinario. Y no solamente se modificaron sus infraestructuras, sino que además se conoció la ciudad en el mundo y gracias a eso hoy Barcelona es esa ciudad formidable que en todo el mundo está reconocida. Madrid tiene que hacer esa apuesta por los Juegos y la hemos hecho. Y le voy a decir una cosa, estoy absolutamente convencido que los vamos a conseguir. Yo sé que en estos momentos, como alcalde de Madrid, mi responsabilidad más importante, a lo que supedito cualquier otra cosa, es conseguir los Juegos. Y estoy trabajando de una forma intensa para que el próximo 2 de octubre del año que viene, el 2009, en Copenhague, el presidente del Comité Olímpico Internacional diga que los Juegos Olímpicos del año 2016 los organizará la ciudad de Madrid. Pero tengo que decir una cosa. Yo trabajo porque, lógicamente, como alcalde, soy el responsable de la candidatura. Pero yo ese 2 de octubre del 2009, cuando dé las gracias, me acordaré de todos los que nos han ayudado. Me acordaré, en primer lugar, de la Casa Real, el esfuerzo formidable que la familia real, con el rey de España a la cabeza, han hecho apoyando nuestra candidatura. Me acordaré del Gobierno de España, con el que discuto y me peleo muchas veces, pero que en materia de apoyo a la candidatura se ha volcado completamente. Me acordaré de mi comunidad, la Comunidad de Madrid, que nos ayuda constantemente. Y me acordaré de todos y cada uno, los representantes de la sociedad, no solamente madrileña y española, que están trabajando detrás de los Juegos. La respuesta a su pregunta es: no hay nada más importante para Alberto Ruiz Gallardón que en su responsabilidad de alcalde de Madrid conseguir los Juegos Olímpicos para el año 2016. Gracias, José. Yo se lo deseo, y si fuera que lo consiguieran los Juegos para Madrid, ¿con qué iría a celebrarlo? A tomarse un café con el presidente Zapatero o con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. No creo que sean incompatibles. Me tomaré un café con el presidente del Gobierno, me tomaré un café con la presidenta de la Comunidad de Madrid, me tomaré un café con los sindicatos y los empresarios madrileños que nos han apoyado, con toda la sociedad. Me tomaré un café con el alcalde de Barcelona, que nos ha apoyado desde la experiencia de ser la única ciudad olímpica que tenemos en España, y después de todo eso, todos brindaremos en honor del rey de España, que es el máximo soporte de nuestra candidatura. Muchas gracias. Gracias, José. Juan José, adelante. Sí. Hola, buenas noches, señor. Buenas noches. Mi pregunta es, usted ha comentado que es un hombre de centro, pero su partido, el PP, queramos o no, es un partido de derechas. Y mi pregunta es, ¿no se sentiría usted más cómodo en un partido de centro real como puede ser el de Rosa Díez? ¿No se identifica usted más con las ideas de UPD que con las de su propio partido? Respeto mucho a Rosa Díez, mucho. Ella tiene una trayectoria distinta, es una persona que viene del pensamiento de la izquierda y que, desencantada con determinadas decisiones del Partido Socialista, tomó la decisión de fundar su propia formación política. Pero con toda sinceridad, no veo, en cuanto al modelo de sociedad que propone Rosa Díez, diferencias sustanciales ideológicas con el modelo de sociedad que proponemos nosotros desde el Partido Popular. Puede haber algunos asuntos concretos donde se haga más énfasis o donde puede haber una discrepancia concreta, pero no veo una diferencia sustancial. No creo que Rosa Díez tuviese muchas dificultades para militar en el Partido Popular y asumir las ponencias que nosotros hemos aprobado, que son claramente centradas y centristas, en el Congreso de Valencia. Y desde ese parámetro, yo siempre he pensado que es bueno que en España no haya personalismos, sino que al final conformemos dos grandes formaciones políticas, lo más centradas posibles, una de centro, como es la nuestra, otra de centro izquierda, ojalá lo fuera y no radical, el Partido Socialista, que alternemos el poder. Creo que eso es muy bueno para nuestro país, no introducir partidos pequeños que pueden llegar a distorsionar lo que es esa estabilidad política que las grandes democracias, como la inglesa, como la americana, tienen cuando se produce esa alternancia de gobiernos. Por eso siempre he pensado que mi trabajo en política no consistía en irme fuera de lo que es mi casa política y casi mi familia política, que es el Partido Popular, sino hacer un discurso y hacer militancia dentro de mi partido para que mi partido fuera a donde estamos en estos momentos, que es en esa posición de centro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan José. Mónica.
Aquí mismo. ¿Dónde está? Mónica, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Mi pregunta era sobre la ley del aborto. Me gustaría preguntarle qué opina sobre esta ley y cómo se posicionaría en el caso de que, bueno, usted formara parte del equipo de gobierno y el Partido Popular ganara las próximas elecciones. Ya gobernamos en España con la actual ley del aborto y ya dejamos, por lo tanto, claro cuál era la posición del Partido Popular desde el gobierno. El aborto es un fracaso siempre y el aborto es, sin duda ninguna, el acontecimiento más doloroso que le puede ocurrir a una mujer. Creo que, por lo tanto, la obligación que nosotros tenemos desde el gobierno, y usted me pregunta si yo estuviese en el gobierno, es realizar todas esas acciones positivas para evitar que la mujer tenga que llegar a esa situación sin duda traumática de tener que elegir entre tener un aborto, continuar con un embarazo no deseado. Y para eso es mucho el recorrido que tenemos que hacer. Yo creo que hay que insistir mucho en las políticas de educación sexual y que hay que llevarlas directamente a todo el periodo de formación. Creo que tenemos que insistir mucho en las políticas positivas de ayuda a la mujer. Muchas veces, y eso yo creo que es sangrante, cuando una mujer toma la decisión de abortar, no por una razón ética, sino a lo mejor por razones económicas, a lo mejor por razones laborales, porque piensa que ese embarazo le va a hacer perder su puesto de trabajo, porque piensa que va a perder promoción dentro de su carrera como funcionaria o en la empresa en la que esté. Una sociedad no puede tolerar eso. Una sociedad tiene no solamente que conciliar la vida familiar con la vida laboral, sino que ofrecer todas esas alternativas posibles a una mujer que se ve en una situación tremenda de tener que tomar una decisión de esa naturaleza. Por eso creo, con toda sinceridad, que la actual legislación es una legislación adecuada, que nosotros la hemos mantenido durante los 8 años que hemos estado en el poder y no acabo de entender y desde luego no comparto la propuesta de modificación no concretada todavía que el Partido Socialista quiere introducir en estos momentos. Creo que además en un tema tan doloroso como este, tan duro, cuanto más consenso se encuentre entre la sociedad, mejor lo podremos abordar entre todos. Y habíamos alcanzado en España ese grado de consenso con la legislación vigente. No creo que sea de verdad necesario para la sociedad española modificar el marco que en estos momentos tenemos. Gracias, Mónica. Zaira. Adelante. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Yo vengo de la Manga del Mar Menor, la parte que pertenece a Cartagena, que es gobernada por el PP. Y yo quería que usted me diera su opinión sobre los diferentes criterios de inversión que tienen tanto las comunidades como los ayuntamientos del PP. Por ponerle un ejemplo, Madrid invierte mucho dinero en una posible Olimpiada. Valencia invierte muchísimo dinero también porque tiene las competiciones de vela, porque tiene la fórmula. Y yo, que vivo en la Manga del Mar Menor, mis hijos no tienen ni siquiera un simple pabellón de deporte. Entonces, mi pregunta es decirles si todos los ayuntamientos nos deberían tener unos criterios mínimos establecidos de inversión, o si es que a lo mejor consideran que no todos somos iguales y que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda con diferentes derechos. Estoy seguro que no se puede considerar, y si tal cosa ocurriese, le puedo asegurar que yo sería el primero que protestaría ante eso. No conozco el caso concreto de la Manga del Mar Menor, pero sí creo que está muy puesto en razón el planteamiento que me hace. Todos los ayuntamientos deberíamos de tener unos criterios mínimos de servicios que prestar a los ciudadanos. El problema está en que no solamente tenemos esas obligaciones, sino otras muchas obligaciones que no están en la ley y para los cuales no recibimos financiación ninguna. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, en materia de seguridad. Yo no le puedo hablar de otros municipios, pero en Madrid el primer cuerpo de policía que hay es el de la policía de la ciudad, de la policía municipal, más de 6.000 efectivos. Según la ley, la seguridad no es competencia del ayuntamiento, es competencia del gobierno central. ¿Cree usted que yo le podría decir a los madrileños, bueno, como es competencia de otro, yo quito la policía de la calle? Me dirían, mal, alcalde. Sanidad. La sanidad no es competencia de los ayuntamientos. Yo estoy seguro que no solamente los de Madrid, sino que muchos ciudadanos habrán oído hablar del SAMUR, de ese servicio fantástico de ambulancias que funciona en Madrid salvando muchas vidas de todos los accidentes que ocurren en nuestras calles. No es competencia del ayuntamiento. Yo no puedo decir a los madrileños, dejo de prestar el servicio del SAMUR. ¿Cuál es el problema? Y voy a la esencia porque no conozco el caso concreto de la Manga del Mar Menor y pido disculpas. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a los ayuntamientos se nos encargan muchas tareas para los que no tenemos ni competencias ni financiación. Yo he hablado de seguridad, he hablado de sanidad, pero podíamos hablar de educación, podíamos hablar de servicios sociales,
podíamos hablar de multitud de materias que, como la Constitución y las leyes se le atribuyen o al Gobierno central o a las comunidades autónomas, a nosotros no nos dan financiación para ello. Y, sin embargo, los ciudadanos nos lo piden. Yo estoy absolutamente convencido que hay que hacer polideportivos. En Madrid la candidatura de los Juegos no es ni mucho menos solamente grandes instalaciones, sino polideportivos en cada distrito, en cada barrio, y estoy convencido que cualquier ayuntamiento de España, incluido el suyo, lo tendrá como una orden de prelación, como una prioridad, pero que estará condicionada al presupuesto que tenga. Como prioridad llevamos muchos años eso esperando, ¿no? Va a dar tiempo que mis hijos crezcan y no quieran ya hacer deporte. Seguro que su pregunta esta noche aquí ayuda a que eso se consiga. Gracias. Antonio, ahí arriba. Adelante. Buenas noches, señor Gallardón. Buenas noches, Antonio. Bueno, mi pregunta va en el sentido de que pues, la polémica que se ha creado con la famosa asignatura de educación para la ciudadanía. Como usted bien sabe, pues en algunas comunidades donde gobierna su partido, pues la están, llamémosle, boicoteando o poniendo zancadillas, trabas. Entonces, bueno, pues lo que usted opina realmente de esa forma de actuar de su gobierno, y si un día tuviera opción de llegar al gobierno, ¿qué haría con ella? ¿La suprimiría, la cambiaría o la dejaría como está? Gracias, Antonio. A mí me parece, Antonio, que en la escuela no se debe adoctrinar ideológicamente. No creo, con toda sinceridad, que sea labor del Estado, que tiene la responsabilidad de educación, ojo, no exclusiva, sino compartida con los padres, introducir una ideología en los chicos. Sí es su labor introducir el conocimiento de determinadas materias que ya estaban en las asignaturas que tenían todos nuestros escolares. Los españoles tienen que saber lo que es su Constitución, los chicos tienen que saber lo que son las comunidades autónomas, los ayuntamientos, cuáles son las obligaciones de los ciudadanos, cuáles son sus derechos, lo que significa vivir en democracia, cómo funciona un parlamento, cómo funcionan los medios de comunicación. Eso, por supuesto que sí. Darle un contenido ideológico a eso, me da igual que sea ideológico próximo al Partido Socialista o ideológico próximo al Partido Popular. Me parecen igual de mal los dos. Yo no entiendo por qué tenemos que meter ideología a nuestros chicos en la escuela. Entonces, en ese sentido, no sé qué aporta educación de la ciudadanía, no sé qué aporta, de verdad, a las asignaturas que sobre ciencias sociales, sobre políticas sociales, han venido estudiando nuestros estudiantes durante los últimos años. Y sí le digo una cosa, por supuesto, la ley hay que cumplirla. Yo siempre soy partidario de cumplir la ley en todo caso, y creo que nosotros, estoy seguro, la cumplimos en todas las comunidades autónomas. Lo que ocurre es que dentro de la ley hay también algunas alternativas, porque, por ejemplo, la objeción de conciencia frente a esa asignatura no tiene mucho sentido que en una asignatura donde lo que se está tratando precisamente es la conciencia, la educación de la ciudadanía, se prohíba la objeción de conciencia a los padres frente a esa propia asignatura. Luego, por lo tanto, yo sí le contesto que a mí me gustaría, y si algún día puedo participar en responsabilidades de gobierno, que la educación a nuestros hijos tuviese el menor contenido ideológico posible y que no fueran asignaturas que estuviesen ideológicamente vinculadas con ningún ideario, ni siquiera con el mío. Pero ¿no cree usted que lo que usted llama contenido ideológico es simplemente reflejo de la sociedad actual? Hay homosexuales, hay aborto, hay divorcios. No creo que eso sea contenido ideológico. Pero hay otras materias que sí son contenido ideológico, porque en un debate político hay distintas posturas, y es normal, y es bueno. Sería espantoso que todos pensásemos igual en España. Y yo debato con un político socialista y pensamos pues de forma distinta, con relación a muchos temas, a los que usted ha citado, u otros muchos. Lo que no me parece razonable es que la tesis de él, ni siquiera, por supuesto tampoco la tesis mía, sea la que aparezca como aquella que tiene que ser aprendida directamente por los escolares. Creo que es mucho mejor que demos libertad a nuestros hijos. Y déjeme que le diga una cosa. Creo también otra cosa, que los padres no nos podemos desentender de la educación de nuestros hijos. Que los padres tenemos que hacer un esfuerzo para no prolongar, ni siquiera completar, sino para protagonizar la educación de nuestros hijos. Que el hecho de que vivamos en una sociedad avanzada y que tengamos una educación pública de calidad
y unos maestros que tengo que decir que a mi juicio son los mejores funcionarios de España y probablemente los que menos consideración social tienen para el mérito del trabajo que realizan, eso no nos excluye a los padres de la obligación de hablar con nuestros hijos, de trasladar nuestras inquietudes. Y me parece que esa delegación incluso de los temas de conciencia, de los temas ideológicos, en lo que es el aparato público de enseñanza, no es buena para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Marta. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Marta. Mi pregunta se dirige un poco en torno a su labor como alcalde de Madrid. Y bueno, es viendo la última inundación del túnel de la M30 por la última granizada, querría saber quién tiene la culpa de eso. Si la constructora, el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento de Madrid o quizá usted por darse demasiada prisa en terminar esas obras de cara a las próximas elecciones. Para mí sería muy fácil, Marta, decir que la culpa la tiene la granizada, pero tiene toda la razón que no estaría contestando adecuadamente. Pero sí hay que recordar que estamos hablando de una situación excepcional que provocó, yo creo que lo vieron todos los españoles, porque además salió en todos los informativos, bueno, no solamente que se inundase, que se inundó, es verdad, un túnel de la M30, sino que se inundó también bocas de metro que tuvimos con los bomberos que achicar, que se inundaron muchísimos espacios que están por debajo de los niveles del río, sótanos, almacenes, y bueno, también la red de cercanías de Renfe, de ferrocarriles, concretamente entre dos grandes estaciones que hay en Madrid, que son Atocha y Príncipe Pío, pues estuvo igualmente cortada. Yo, Marta, te tengo que decir, porque quiero reconocer también lo que nosotros tenemos que hacer, que a mí no me preocupó tanto la inundación, porque cuando existe esas trombas de agua que llegan con esa precipitación, y además lo explican los técnicos cuando son las primeras que arrastran también pues mucha suciedad que ha quedado acumulada, que se produzca una inundación, no es extrañar. A mí no me gustó que tardásemos tanto en vaciarlo. Y eso fue como consecuencia de que hubo un fallo eléctrico en las bombas de achique que efectivamente pues las desconectaron y entonces hubo que hacerlo con las bombas manuales de los bomberos en lugar de hacerse de forma automática. Es un fallo en un punto de kilómetros y kilómetros de túnel de la M30 que tenemos y por lo tanto lo hemos visto, hemos sabido cuál es el problema y lo vamos a corregir para que en el futuro no vuelva a pasar, porque esa es mi responsabilidad. Gracias. Gracias. Sabino, adelante. Sí, buenas noches, señor Ruiz Gallardón. Buenas noches, Sabino. Yo le voy a formular una pregunta de la siguiente manera. Teniendo en cuenta las críticas diarias que recibe usted desde la COPE, emisora propiedad de la Conferencia Episcopal, y que incluso usted ha llevado a los tribunales, ¿cree usted que en el supuesto de presentar su candidatura a la presidencia del PP contaría con los apoyos suficientes, teniendo en cuenta el peso de la Iglesia católica en el PP y en sus votantes? Gracias, Sabino. Gracias. Le contesto, Sabino. Primero, yo creo que es de justicia diferenciar lo que es la COPE, que es una pluralidad de profesionales, de lo que es una persona que, en este caso concreto, hablaba usted de críticas. Yo cuando me hacen una crítica no solamente la escucho, sino que la atiendo y además procuro enmendar y corregir todo aquello que en la crítica pienso yo que teniendo de razonable debe de modificar mi acción política. Pero no estamos hablando de eso. Aquí no estamos hablando de crítica política, estamos hablando de lo que los tribunales de justicia han calificado como un delito de injurias graves que se realizó contra mi persona. Y yo hice lo que cualquier ciudadano tiene que hacer en un Estado de Derecho cuando se considera difamado o cuando se considera injuriado, que no es contestar con una injuria, ni es contestar con una difamación, sino que es acudir a los tribunales. Acudir a los tribunales y pedir amparo a los tribunales. No soy el único que lo he hecho, ni esta persona tiene solamente la condena como consecuencia de mi querella, sino que hay otras condenas por difamación también. Yo lo que le pedí a los tribunales es que dijesen no solamente que era falso, sino que además era una injuria decir que los muertos del 11 de marzo no tienen importancia para mí con tal de alcanzar determinados objetivos políticos. Porque el dolor que yo tuve por haber escuchado esas palabras fue inmenso. Los tribunales
creo que pusieron las cosas en su sitio. Y eso es lo que tiene que pasar en una democracia. Y su pregunta es, ¿eso puede tener contenidos políticos? Yo espero que no, pero no le oculto, Sabino, que a mí no me extraña que en una sociedad plural, donde somos muchísimas personas, pueda haber gente que cometa delitos de injuria, pueda haber gente que difame. Me sorprende y me duele especialmente que esas injurias, esa difamación, se produzcan desde la emisora que pertenece a la Iglesia en España. Gracias, Sabino, gracias, señor. Óscar, adelante. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Óscar. Vamos a ver, dentro de 2 meses se celebran elecciones a la presidencia en Estados Unidos y, bueno, esto tiene una repercusión mundial que no se nos escapa a nadie. Todos los medios de comunicación se hacen eco de ello todos los días. Y mi pregunta sería, ¿cuál de las dos candidaturas elegiría para la presidencia, el por qué y el por qué descartaría a la otra? Y me gustaría que lo hicieran no como político, sino como un ciudadano normal, con una alta formación, como si fuera usted un profesor y nosotros fuéramos sus alumnos. Óscar, Muchas gracias. Yo no soy profesor de nada, bueno, y por el nivel de las preguntas que llevamos me da la impresión de que en este caso el alumno sería yo y los profesores vosotros. Gane quien gane, el cambio ya se ha producido. Gane McCain o gane Obama, Estados Unidos va a ser completamente distinto. El cambio está garantizado. Y eso tengo que decir que desde mi punto de vista es muy bueno. El otro día me decía un amigo mío, con gracia, pero yo creo que tiene razón, dice, hombre, a los europeos se nos debería dejar votar en las elecciones americanas, si no con un voto entero, por lo menos con medio voto, porque la verdad es que el presidente de Estados Unidos decide sobre nuestras vidas casi tanto como el presidente del gobierno español. Eso es. Bueno, bromas aparte, lo cierto es que esa elección es muy importante para todos nosotros, porque es verdad que Estados Unidos es la primera potencia del mundo. McCain, Obama. Obama es la juventud, es el liderazgo, es la ilusión. McCain es el pragmatismo, es la experiencia, es la conformación de equipos. Creo que son cualidades que debe tener un político, ambas, tanto las de Obama como las de McCain. ¿Quién tiene que elegir? Los ciudadanos americanos. Y por lo tanto, lo que ellos decidan será en democracia lo que el resto del mundo tendremos que gestionar. Creo que lo importante es que gane Obama o gane McCain. En todo caso, en Estados Unidos el cambio ya se ha producido. Bueno, pero estoy seguro que a usted le gustaría más una opción que otra, ¿no? Creo yo. Yo le estoy preguntando simplemente por su opción. Ya sé que las dos son buenas. Hay cosas que me gustan de Obama, sin duda ninguna. Hay cosas que me gustan y hay cosas que me gustan de McCain. Creo que Obama introduce una frescura, una política de integración completa. Creo que introduce un discurso cercano a los ciudadanos. Y creo que McCain introduce también valores muy importantes, el valor del esfuerzo, el valor de la tenacidad, del sacrificio, del trabajo en equipo, de la propia experiencia. Bueno, Obama también tengo que recordar que es senador por Illinois y que Chicago, que es una ciudad que compite con Madrid para los Juegos del 2016, está en el estado de Illinois. Y McCain no tiene esa característica. No me pide que llegue más lejos, por favor, Óscar. Gracias, Óscar. Bueno, vamos a hacer el primer alto para la publicidad, muy pocos minutos, enseguida estamos aquí de vuelta. Ha habido preguntas sorprendentes, inesperadas, siguiendo el guión inexistente de este programa. Seguro que en pocos minutos escuchan más. Hasta ahora mismo. De nuevo en directo con todos ustedes desde este plató de Buñuel, este hemiciclo ciudadano que está haciendo sus preguntas a Alberto Ruiz Gallardón. Continuamos sin más demora. La siguiente la hace Antía. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Antía. Mi pregunta es la siguiente. Debido a la alarma social que se está creando en estos momentos por el tema de los violadores, ¿estaría usted a favor del cumplimiento íntegro de las penas o de la cadena perpetua respecto a los violadores, terroristas y asesinos? De lo primero, sí, sin duda ninguna, el cumplimiento íntegro de las penas.
Yo creo que los ciudadanos no entendemos cómo los tribunales aplican penas que responden a la gravedad de los delitos, en los supuestos de violación, en los supuestos de terrorismo, y después, como consecuencia de unos mecanismos de beneficios penitenciarios, en muchos menos años de aquello que la justicia dijo que merecía de reproche a esa persona, nos lo encontramos otra vez por la calle, y eso, al margen de que vuelva o no a cometer un delito, genera una alarma social. Soy, por lo tanto, partidario, en esos supuestos que usted ha dicho, del cumplimiento íntegro de las penas. La cadena perpetua es un debate distinto, porque la cadena perpetua entra en contra de lo que la Constitución dice que tiene que ser el sistema penitenciario, que tiene que tener como objetivo la reinserción. Creo que sin llegar a la cadena perpetua sí se puede hacer algo que hemos propuesto nosotros desde el Partido Popular y que parece que va a aceptar el Gobierno ahora, que es establecer unas medidas de seguridad después del cumplimiento de la pena. No tiene sentido ninguno que un terrorista, aunque haya cumplido su pena, pueda después estar viviendo en la misma casa que las víctimas de la persona a la que asesinó o de las personas a las que les privó de sus derechos fundamentales. No tiene sentido ninguno que en los supuestos de violación puedan volver a las mismas poblaciones, a los mismos barrios, aquellos que agredieron a las mujeres o en los supuestos de pederastas que agredieron a los menores. Eso no exige una cadena perpetua, pero sí unas medidas de seguridad que, una vez cumplida la pena, eviten esa alarma social. De eso sí que soy partidario. Gracias. Gracias. Gracias, Antía. Enrique, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Señor Gallardón. Buenas noches, Enrique. Yo vengo de Barcelona y en Cataluña llevamos discutiendo el tema de la financiación autonómica desde... ni me acuerdo. Pero yo más que la financiación autonómica, lo que me gustaría preguntarle a usted es... y lo que yo veo más preocupante en este momento es el tema de la financiación de las corporaciones locales. Con todo el problema que ha habido de la crisis y de la construcción y todo esto, creo que gran parte de las corporaciones locales tienen muchos y tendrán muchos más problemas para enfrentarse y para afrontar todos aquellos servicios que han venido dando hasta ahora. Quería que si usted tenía alguna aportación que hacer a este asunto. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Pues coincidir con usted, Enrique, en el todo de su pregunta y del planteamiento que está detrás. Lo comentábamos antes. ¿Cuál es el problema de los ayuntamientos? Que hacemos muchas más cosas, prestamos muchos más servicios que aquellos para los que tenemos financiación por parte del Estado. Y eso pues genera que la administración más cercana al ciudadano, que es la municipal, es la que incurre en un déficit. La administración municipal, no hablo solamente de Madrid, podemos hablar de cualquier ayuntamiento de España, es la que menos le cobra en impuestos a los ciudadanos. El ciudadano a quien más paga impuestos siempre es al Estado, después a su comunidad autónoma, y a quien menos paga es a su ayuntamiento. Y sin embargo el ayuntamiento es el que está obligado a atenderle en las situaciones de máxima necesidad, el que realiza las prestaciones sociales, el que, por ejemplo, en inmigración, donde tampoco tenemos competencias, tiene que buscar esa integración que evite después el conflicto social que se podría producir, y tiene un déficit de financiación absoluto. Yo creo que en España hicimos muy bien la primera descentralización, vamos a llamarla así. La Constitución de 78 dijo que había 3 estados de administración. La Administración General del Estado, es decir, el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y durante todos estos años hemos hecho un muy buen trabajo transfiriendo competencias y recursos del Gobierno de España, de la Administración General del Estado, a las comunidades autónomas. Hay tensiones, como es lógico, y discusiones, en el caso concreto de Cataluña, sobre el modelo de financiación, pero nadie duda que en estos momentos las comunidades autónomas tienen competencias y financiación suficiente para abordar aquellos problemas que los ciudadanos les reclaman. Lo que nos falta ahora mismo es esa segunda descentralización, es decir, que a los ayuntamientos se nos dé no solamente competencias, sino también financiación suficiente. ¿Para qué? No para aumentar el gasto corriente, sino para aumentar la prestación de servicios. Y luego, además de eso, Enrique, yo le diré que creo mucho en la labor vertebradora que para España tienen los ayuntamientos. Los ayuntamientos, al final, acaban igualando los servicios para todos los ciudadanos, acaban dando la misma calidad de vida, garantizando una igualdad real ante lo que el Estado nos ofrece en un estado de bienestar como el que nosotros vivimos. Y por eso soy muy partidario de resolver el tema de la financiación. Y creo que sería un error muy grave del Gobierno que cerrase la financiación autonómica sin cerrar la financiación municipal.
Gracias, gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Rocío, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Rocío. Yo llevo unos meses en el paro y, al igual que a miles de personas, nos preocupa la crisis económica que estamos pasando. Y yo quería saber cuáles serían sus aportaciones para solucionar el tema de la crisis, para poder salir adelante. O sea, si nos da alguna esperanza de que hay salida, porque las medidas que ha adoptado este Gobierno nos quedan un poco cortas. Quería ver las suyas. Bien, la primera, que puede parecer a lo mejor básica, pero creo que es evidente, es reconocer la situación. Imaginémonos cualquiera de nosotros que vamos al médico porque tenemos un dolor y el médico no lo reconoce. Y le decimos, oiga, es que yo tengo un dolor de cabeza fuerte y profundo y estoy preocupado. Y el médico dice, eso no es verdad, usted no tiene dolor de cabeza. Ese médico no nos va a poder curar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es lo que ha hecho el Gobierno con relación a la crisis, no reconocerla. Y si no reconoce la existencia de la crisis, es prácticamente imposible que tenga las soluciones para resolver después la crisis. Yo creo que el principal reproche que los españoles en estos momentos le hacemos al Gobierno de Zapatero no es tanto el que no esté sabiendo ahora adoptar las medidas adecuadas para resolver la crisis económica, sino que por razones electorales, justo antes de las últimas elecciones generales, cuando se tenían los datos que advertían dónde íbamos a llegar, se nos negase a todos, se dijese que íbamos a seguir creciendo al 3% y no se modificasen esas previsiones hasta inmediatamente después de las elecciones. Lo primero, por lo tanto, el diagnóstico, que diría un médico, el reconocimiento de la realidad. Lo segundo, saber qué modelo de economía queremos en España. Yo creo que eso es clave. España, yo lo decía antes, es un país que tiene que sorprender, no a nosotros que lo tenemos que construir, sino al resto de Europa y al resto del mundo. Tenemos un potencial humano formidable. Tenemos unas condiciones que nos pueden hacer no estar en el G8, sino ser uno de los grandes países líderes de Europa. Tenemos una capacidad formidable de salir adelante, pero para eso lo que necesitamos, y sé que no puedo soltar ahora un programa económico completo, para eso lo que necesitamos es saber cuál es nuestro objetivo. Y nuestro objetivo tiene que ser fundamentalmente el conocimiento. Y esto vale no ahora solamente para la crisis económica, sino vale también para el gran desafío que significa la globalización. No podemos competir en costes laborales con el norte de África ni con los países de Asia, solamente con investigación, con I+D, con nuevas tecnologías, con conocimiento, es como podremos salir adelante. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno? ¿Qué haríamos nosotros si estuviésemos? Invertir, no en gasto corriente, sino en infraestructuras que pudiesen aprovechar los empresarios privados para de esa forma generar riqueza y generar empleo y, desde luego, cambiar el rumbo de la economía española, que no tiene que ir a un crecimiento fácil y rápido, sino a un profundo establecimiento de unas pautas de economía moderna que pasan por nuevas tecnologías, por innovación y por conocimiento. Gracias. Gracias. Gracias, Rocío. Mar, adelante. Buenas noches, Mar. Como parte de los millones de ciudadanos afectados por unas hipotecas casi vitalicias y sin saber si el siguiente mes vamos a estar en el INEM con las consecuencias que va a conllevar, ¿qué medidas le pido, a ver si me puede contestar, inmediata, real y entendible, me puede dar este tema? Me refiero a real y entendible, le pongo un ejemplo, a que si se tiene un hijo se da una ayuda económica, no a propuestas como potenciar el sector inmobiliario o rebajar los impuestos, porque creo que para las potencias están los coches y para si tengo un embargo hoy en día y encima también estoy en el paro, de poco me valen que rebajen los impuestos dentro de unos meses, porque ya no tengo solución. De todos modos, lo que sí sé es que las únicas bodas de oro que realmente tengo aseguradas son con la entidad bancaria a la que estoy unida. Bueno. Comprendo el problema, estoy seguro que tendrás muchas bodas de oro que celebrar además de esa, pero lo que te ocurre a ti, Mar, le ocurre a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, que dedican, creo que el último dato, no sé si lo recuerdo exactamente, es el 46% de sus ingresos a pagar su hipoteca. Esa es la realidad, el 46% del esfuerzo económico a pagar su hipoteca. Y eso sencillamente es insoportable. Y tienes toda la razón, es insoportable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar,
todas las medidas, y me dices, no me digas hablar del sector inmobiliario, pero todas las medidas que hagan posible que baje el precio de los pisos en España. Y eso es posible. Voy a dar un dato que a lo mejor sorprende. Y yo cuando me lo dieron pedí que otra vez que lo volviesen a comprobar porque me llamaba mucho la atención. En Madrid, en estos momentos, tenemos más 300.000 viviendas vacías. Esto, si lo llevamos a toda España, estamos hablando de millones de viviendas vacías. Ojo, no estoy hablando de la segunda vivienda, del apartamento que tenemos en la playa, no. Estoy hablando de personas que en lugar de invertir sus ahorros en bolsa o meterlos en los bancos, lo que han decidido es comprar una casa. Comprar una casa porque pensaba que era una inversión segura para ahorrar. Bien, pero esa vivienda no sale ni en venta porque no la quieren vender, porque sus ahorros, pero tampoco sale en alquiler. Y no sale en alquiler porque tenemos una mala legislación de alquiler que hace que un propietario tenga miedo a que un inquilino no le pague, a que un inquilino le deteriore la casa, o a que un inquilino, si no le pago, le deteriora la casa y tiene que iniciar un juicio de desahucio, tenga que estar pagando costes, abogados, procuradores, durante mucho tiempo y al final no le resulte rentable. Si esas 300.000 viviendas en Madrid, si esos varios millones de viviendas vacías en España saliesen al mercado de alquiler o saliesen al mercado de venta, tu hipoteca Mar probablemente no te acompañaría hasta las bodas de oro, sino que terminaría antes. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Modificar la ley de arrendamientos y luego también te digo una cosa, es mucho lo que podemos hacer la Administración. Si luego hay ocasión, hablaremos de las viviendas protegidas, de las ayudas que tenemos que hacer desde las administraciones públicas, que las hacemos muchas desde los ayuntamientos de España, pero creo que hay un instrumento que es la agencia de alquiler, que lo hemos puesto en marcha en Madrid, que luego felizmente también nos lo ha copiado el Gobierno de España, que consiste en que esas garantías que no te da la legislación actual te las pueda dar un ayuntamiento. Y en Madrid, quien alquila su casa a través de la agencia de alquiler sabe que tiene garantizado el pago, porque si no le paga el inquilino hay un seguro que le paga, el deterioro de la casa y buscamos un sistema de arbitraje que sustituya el largo proceso de desahucio. Creo que medidas de esa naturaleza aliviarían el problema que tenéis los jóvenes para adquirir una vivienda. Gracias, Mar. Matías, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Matías. Mira, ante todo... Matías, el micro. Ante todo, quería explicarle que soy ateo políticamente hablando, debido a que he estudiado en el periodo de transición que hubo de la enseñanza antigua a la LOSE, entonces no tengo ni idea ni de política ni de historia de España. Lo único que sé de política es que la derecha es esta y la izquierda esta. Entonces, mi pregunta para usted es, perdón, si tiene un cigarrito. ¿Si tengo? ¿Un cigarro? Si tengo. ¿Un cigarro? No tengo cigarro para darte. No fumo. No es mala pregunta, Matías. Siento de verdad no poder dar tu cigarro. Pero ya te he contestado que no tengo un cigarro porque no fumo. Pero déjame que te diga una cosa, Matías. Permíteme, con todo el respeto del mundo, que te pido un favor y que me lo hagas. Da un paso adelante. Yo tampoco te diré que yo tampoco sé mucho de política. Decías, yo no sé nada de historia de España y decías y de política. Yo la historia la buceo porque me apasiona. De política tampoco estoy muy seguro de saber mucho, te lo puedo asegurar. Al final son muchos años que estás y acabas aprendiendo de los demás. Pero una persona joven como tú, una persona que estás aquí y que has hecho una pregunta, porque podías haber dicho que no venías, quizá tengas una inquietud que llega más lejos de ese escepticismo que tienes con relación a la política. Yo no te quiero convencer esta noche de ninguna de las formas de que te acerques a nuestro partido, al Partido Popular, que yo creo que sería el mejor acercamiento, pero no lo voy a hacer, sino, de verdad, te quiero convencer de que leas los periódicos, de que nos oigas a los políticos, que nos critiques lo que hagamos mal, pero que escuches también y que mires la capacidad de transformación de la realidad que existe desde la política. Porque yo creo que sería un éxito para esta sociedad, para esta nación, para España, que gente como tú, Matías, a lo mejor dentro de un año, dentro de dos, da igual a quién, fueses en las próximas elecciones, votases a un partido político y ejercieses tus derechos de ciudadanos. Yo te lo agradecería muchísimo. Gracias, Matías. Mayo, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mayo. Como joven que soy, hoy en día, gracias a lo que veo en la televisión, en Internet y en los periódicos, he dejado de creer en la política y en los políticos. Porque, sinceramente, lo que yo veo, y más gente, es a unas personas con intereses propios, con el interés de que su propio partido llegue al poder
y enriquecerse con ello. Y mi pregunta es, ¿cómo trataría usted de convencerme a mí y a otros tantos españoles, jóvenes y no tan jóvenes, de creer en la política, de que no se ha corrompido y tener fe en ella? Mayo, enseñándote el trabajo de verdad intenso e inmenso que hacen muchos políticos en España, y no solamente de mi partido, que por supuesto también, sino desde cualquier formación política. Yo muchas veces me he preguntado, porque yo era un joven como tú, y yo cuando tenía tu edad pues también tenía muchas dudas sobre qué iba a hacer en mi vida. Y muchas veces me he preguntado que por qué me he dedicado a la política. Y no sé si yo te cuento mi experiencia, mi vida personal, a lo mejor te puede servir o no, pero yo cuando tenía las mismas inquietudes que tú, en lugar de decir una cosa que siempre se dice en España, a ver si arreglan esto de una vez, yo pensé, ¿y por qué no puedo yo participar en el arreglo, en la solución? ¿Por qué solamente tengo que proclamar el problema y no puedo dar un paso hacia adelante y decir, bueno, yo voy a participar en esa solución? Y ese día yo tomé la decisión de no ser espectador, sino de subir al escenario y desde el escenario, desde la responsabilidad que en cada momento te toca en la vida, conseguir cambiar las cosas. Yo te cuento, yo estoy en política, te lo digo de verdad, porque tengo un auténtico impulso rebelde, porque tengo un afán de transformación. Yo siempre he dicho que si yo algún día me asomo a mi ventana de alcalde de Madrid o de cualquier puesto político que pueda tener y digo qué bien están las cosas, yo a partir de ese momento habré sido un pésimo alcalde. Un político tiene que ser un rebelde, tiene que ser un inconformista, tiene que conseguir cambiar las cosas. ¿Por qué te animo yo a que salgas de esa actitud escéptica y des un paso hacia adelante? Porque tú puedes cambiar las cosas. Porque no somos solamente nosotros, eres tú. ¿Pero cómo? Participando. Cuando estás aquí, preguntando y criticando las cosas que nosotros hacemos mal, y con toda sinceridad también te lo pido, elogiando y aplaudiendo las que pienses que podemos hacer bien, pero no dando un paso hacia atrás, sino dando un paso hacia adelante. Y exigiendo, tienes derecho a exigir como ciudadana, en tu ayuntamiento, en tu comunidad autónoma, al gobierno de España. Tienes derecho a hablar, a que te escuchen los medios de comunicación, a que tu voz sea oída hoy por millones de españoles a través de este programa. Pero no seas espectadora, sé protagonista. Tú puedes cambiar las cosas, pero para cambiar las cosas tienes que estar gestionando el propio problema. Si lo único que haces es decir, otros lo están haciendo mal, tendrás razón a lo mejor, porque es muy probable que lo estemos haciendo mal, pero entonces no cambiarás. Yo te pido, por favor, que des también ese paso hacia adelante y que seas parte del cambio. Hombre, yo como política no, gracias, pero... Pues te digo una cosa, estoy convencida que si algún día te pasase como a mí, porque esa es en definitiva la magia de la política. La política no es con una varita mágica que llegas allí y dices que se haga esto y se hace, eso no ocurre. Los políticos no podemos hacer esas cosas. Pero yo he tenido la experiencia en la vida de llegar a un municipio del sur de Madrid y que la gente me diga, nosotros lo que queremos es tener una universidad. No hay varitas mágicas, pero pones en marcha un proyecto, buscas la localización, convocas recursos, convocas a los mejores técnicos, buscas el apoyo de toda la sociedad y vuelves 3 años después y donde antes había un páramo, ahora hay una universidad en la que están estudiando miles de estudiantes que van a ser los que el día de mañana estén al frente de esta nación. Bueno, yo te digo una cosa, transformar la realidad de esa forma es algo fascinante y apasionante. Y eso es lo que es atractivo de la política. ¿Por qué no vienes a transformar la realidad con nosotros? No, gracias. Inténtalo. Gracias, Mayo. Oliva. Hola, buenas noches, Buenas señor noches, Gallardo. Mire, los políticos cuando están, o los partidos políticos, cuando están en campaña electoral, todos prometen lo indecible. Van a subir las pensiones más bajas, bueno, todas las pensiones, ayudas a las personas con discapacidad, barreras arquitectónicas. Yo le digo que para ser discapacitado hay que ser millonario. Y le digo por qué. Mis preguntas son, ¿qué perfil hay que tener para que uno pueda acceder a las subvenciones para adaptar tu casa, para tener los medios suficientes para hacer una vida normal y digna, como creo que lo tiene derecho todo el mundo? Y usted,
al respecto en Madrid, y si en algún momento tuviera que ser un cargo relevante a nivel nacional, cumple y cumpliría la ley de barreras arquitectónicas. Todo esto es un problema para captar votos. Se cumple realmente la ley de accesibilidad y de barreras arquitectónicas. Gracias, Oliva. Y me gustaría lanzarle un reto al señor Gallardón. Breve, ¿eh? Breve. Comprometerle a usted o a cualquier político, a usted en este caso, a que pase 2 días o 3 enteros en una silla de ruedas sin moverse para hacer nada, ni ir al baño ni nada. Muchas gracias. Gracias, Oliva. Oliva, creo que sé lo que usted quiere. Creo que sé perfectamente que no es tener un espacio exclusivo y diferente donde moverse cómodamente, sino compartir la ciudad con el resto de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Creo que esa es la clave de las políticas que tenemos que hacer de eliminación de barreras arquitectónicas. No crear espacios accesibles donde aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan circular y atender o recibir los servicios públicos, sino que toda la ciudad, y cuando digo toda la ciudad me refiero a todo aquello que el Estado en sus distintas administraciones pueda prestar, sea directamente disfrutable para tener una plena igualdad con el resto de los ciudadanos. Y sé que eso todavía no ocurre así. Pero usted me preguntaba que si son solamente discursos electorales. Mire, yo, para bien o para mal, lo que tengo ya es la experiencia de gobierno. He estado 8 años gobernando la Comunidad de Madrid y llevo legislatura y media gobernando el Ayuntamiento. Por lo tanto, ya no es una palabra dada en una campaña, sino es una evaluación de los hechos en la que yo le pido a Oliva que juzgue cuál es nuestra responsabilidad. Y le puedo dar algunos ejemplos de lo que hemos hecho en Madrid. Cuando yo llegué a la Comunidad de Madrid, usted no podía utilizar el metro, porque al metro se bajaba solamente por escaleras. Desde que yo fui presidente de la Comunidad de Madrid, no hay una sola estación de metro que hayamos hecho, y se han construido casi 200 kilómetros de metro desde entonces, que no tenga acceso para personas con movilidad reducida. Todas tienen ascensor para que usted pueda utilizarlo. Me va a decir, queda la red antigua, que todavía no la podemos utilizar. Hasta ahí estamos actuando y hemos reformado la línea 3. Ya sé que no basta con rebajar los bordillos, pero hemos rebajado los bordillos en la Ciudad de Madrid. Hace falta una colaboración cívica. ¿De qué me sirve un bordillo rebajado si luego hay un coche aparcado delante que impide que una persona con movilidad reducida lo pueda utilizar? Hemos diseñado el proyecto más fascinante que tenemos en la Ciudad de Madrid, que es el soterramiento de la M30 y toda la ordenación de arriba, todas esas 110 hectáreas de zonas verdes estanciales que van a surgir en la ciudad. ¿Sabe con quién lo hemos hecho? Con el CERMI. El CERMI, lo digo para todos, es el organismo que reúne a las personas con discapacidad en España. Y han sido ellos los que nos han asesorado, los que nos han dicho cómo tenían que ser nuestros parques, cómo tenían que ser el sitio para nuestros mayores, para nuestros hijos. Trabajamos conjuntamente con ellos. Le doy el dato también de que todas las viviendas públicas que hacemos en Madrid, o con algún tipo de ayuda oficial, que son muchísimas, que son muchas, un 3% de ellas las reservamos en cada una de las distintas promociones para personas con discapacidad. Y después de todo eso, sé que eso no es suficiente. Y me ha hecho un reto y le quiero contestar. Si yo estuviese 3 días en una silla de ruedas como está usted, yo no sería capaz de hacer lo que hace usted. Yo no sería capaz de valerme como usted se vale. Yo no podría ni cambiarme, ni lavarme, ni ir al cuarto de baño, ni hacer las cosas básicas que hago. Y eso es lo que me hace, primero, admirar el esfuerzo que supone su presencia en la sociedad de una forma activa y, en segundo lugar, comprometerme, y tiene mi compromiso, a que en cualquier responsabilidad política trabajaremos porque hay una plena integración de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Sí, no sé si puedo Sí, decirle que quisiera decirle que las viviendas que se hacen adaptadas, los metros que tiene son irrisorios para poder tener una independencia total. De acuerdo. Gracias.
Pues tomo nota de esa crítica y le aseguro que en las futuras promociones estudiaremos, porque a lo mejor tiene usted razón, que aplicamos unos parámetros equivalentes a personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, que son los criterios número de habitantes, de ocupantes, metros cuadrados, y probablemente tiene usted toda la razón del mundo, que el hecho mismo de la movilidad reducida exige unos metros cuadrados más. Le agradezco que me lo diga y corregiré ese error. Gracias, Oliva. Aurora, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Aurora. Unos familiares cercanos, mientras vivían los dos, tenían una pensión de 1.200 euros. Fallece el marido, que era el contribuyente, y le reducen a la viuda un 25% es lo que le queda. En resumidas cuentas, 300 euros. Yo estoy ya próxima a la jubilación y me he ido a informar en la Seguridad Social y me han contestado que mi pensión sería del 70% del sueldo base. En mi nómina se cotiza por el sueldo base más los complementos que son mayores que el sueldo. Con lo cual, la pensión que me quedaría no me permitiría vivir. ¿Y la pregunta cuál es, Aurora? La pregunta es, usted como miembro de un partido importante en España, ¿nos procuraría que las pensiones fueran tan buenas para vivir dignamente y sin angustia? Gracias, Aurora. Yo le aseguro a Aurora que haría, no le puedo decir si haré, pero si pudiese hacerlo, por supuesto que lo haré, todo lo que en mi mano esté para conseguir que esa situación que usted acaba de describir, que a cualquiera de los que estamos aquí se nos antoja como insoportable y absolutamente insuficiente, no se produzca. Y para eso déjeme que le diga una cosa. No soy partidario de las ayudas lineales, como algunas que se han hecho en los últimos tiempos, que a todos los ciudadanos se les da las mismas cantidades, 400 euros, al margen de cuál sea el nivel de renta que ellos tengan. Porque usted, Aurora, necesita esa solidaridad por parte de España, por parte del presupuesto público, más que una persona que por distintas circunstancias en la vida a lo mejor ha podido hacer un fondo de pensiones o ha podido acumular un patrimonio que le permite en estos momentos tener un capital. Y esa es la razón por la que yo creo que muchas veces los políticos tenemos que cuidar mucho qué decimos antes de una campaña electoral. Porque si yo le digo a usted ahora vamos a subir las pensiones, es una declaración que queda muy bien, pero usted me va a decir cuánto, cómo y de qué forma. Nosotros lo vamos a hacer. Y le puedo asegurar, Aurora, que de cara a las próximas elecciones generales, nosotros vamos a presentar un plan detallado cuantificando exactamente en un plazo durante los próximos 10 años cuál va a ser la subida de pensiones. Y sí le digo una cosa, no serán ayudas iguales para todos. Se ayudará más a quien más lo necesite y creo con toda sinceridad que usted lo necesita más. Muy bien. Gracias, Aurora. Mercè. Hola, buenas noches, don Alberto. Buenas noches. Yo le quería comentar que he leído el libro de su suegro recientemente, José Utrera Molina, y os lo explico un poquito, es una autobiografía de un personaje que vivió la transición. Y bueno, pese a que él era falangista, yo creo que es una experiencia que muestra una realidad de la persona que ha seguido unos ideales y los ha defendido pese a todo. Creo que eso actualmente no se encuentran muchos políticos. Yo creo que los políticos piensan de una manera y realmente actúan de otra, no tienen mucha congruencia, no son muy coherentes. Y bueno, le quería preguntar a usted qué opina de este libro, ¿vale? Y si cree esto, que se está perdiendo la coherencia en política. Gracias. Gracias, Mercè. Pues lo primero que quiero hacerle, Mercè, es agradecerle el que se haya leído el libro y el que haga ese comentario generoso y decirle que coincido con usted absolutamente en la valoración. Creo que lo más importante en la vida es la coherencia y la lealtad. Luego uno puede coincidir o discrepar con las ideas que tenga una u otra persona, pero cuando en esta vida se es leal, Ortega decía que la lealtad es la distancia más corta entre dos corazones. Siempre tendemos a pensar que la distancia más corta entre dos corazones es el amor, y Ortega decía que no, que incluso por encima del amor la lealtad une más a dos personas
que cualquier otra cosa. Y desde luego José Utrera Molina fue un hombre leal. Yo creo que la lealtad por encima de cualquier otra cosa es un hombre leal, pero lo fue en sus ideas políticas en un momento en el que no quiso de ninguna de las formas aprovecharse de un cambio que a lo mejor le podía haber supuesto un mayor beneficio de carácter personal. Yo creo que eso es lo que significa, en definitiva, saber entender la política desde el respeto a los demás. Y déjeme que le diga una cosa, si se ha leído usted la última edición, en la última edición aparece en el epílogo una carta de un nieto de Pepe Utrera, que es mi hijo Rodrigo, que le puedo asegurar que es absolutamente emocionante. Gracias, Mercè. Vale, gracias, pero perdone, ¿usted cree que son coherentes los políticos actualmente, que actúan conforme a aquello que defienden? A veces, cuando se habla de los políticos, Mercè, me parece que es una generalización, no voy a decir injusta, pero que no es exacta. Podríamos hablar, hemos hablado de un político, podríamos hablar de otros políticos distintos. Y yo, uno por uno, pues le diría cuál es mi opinión. Generalizar sobre la coherencia de los políticos, bueno, yo lo que sí creo es que los ciudadanos, a los políticos que no son coherentes, no deberían darle su confianza. Gracias. Gracias, Mercè. Gracias, Mercè. Javier, adelante. Hola, buenas noches. Javier, perdóname, Javier. Hola, buenas noches. Buenas noches. Javier Señor Gallardón. Mi pregunta es muy Perdona. sencilla. Para usted, ¿qué es más duro? ¿Soñar con Esperanza Aguirre o levantarse escuchando a Jiménez de los Santos? Gracias, gracias. Pues tengo que decirle con toda sinceridad que no tengo ninguna de las dos experiencias, pero en todo caso estoy convencido que soñar con Esperanza Aguirre sería un sueño agradable. Y lo otro, sería un sueño agradable. Y lo otro, como no lo hago, pues no puedo opinarlo. Mire, en política se pueden tener rivalidades, se pueden tener diferencias de criterios. Yo las he tenido y en muchos asuntos discrepo de Esperanza Aguirre. Eso creo que es bueno para un partido político. No deben ustedes de pensar que dentro de un partido político todos somos uniformados, pensamos lo mismo, estamos siempre de acuerdo. No, aportamos ideas distintas. Lo bueno de un partido es que es una organización democrática, nos reunimos y luego lo que la mayoría opina es lo que después hacemos todos. En un partido político lo que hay que hacer es poner en marcha aquello que la mayoría del partido ha dicho, pero tú cuando empiezas a discutir un tema, naturalmente que puedes tener un criterio diferente. Yo he tenido, y es conocido, discrepancias con Esperanza Aguirre y coincidencias también. Esperanza, empecé con ella hace muchos años, en el año 87 entramos juntos en el Ayuntamiento de Madrid, luego yo intenté convencerla a ella y a mi compañero José María Álvarez del Manzano también, que ellos estaban en otros partidos políticos, para que se afiliasen a nuestro partido, al Partido Popular. A José María Álvarez del Manzano incluso le firmé yo la ficha de inscripción en el partido. Y hoy estamos todos en la misma formación política, desde orígenes distintos. ¿Que hemos tenido diferencias? Sí. ¿Que esas diferencias nunca han perjudicado a los ciudadanos a los que, por voluntad de ellos, nosotros gestionamos? También. Y que, desde luego, por encima de cualquier otra cosa, nosotros, hablo por mí y estoy convencido que si estuviese aquí diría lo mismo, haremos siempre lo que diga democráticamente la mayoría de nuestro partido, el Partido Popular, también. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, pues vamos a hacer aquí nuestro último corte publicitario. Volvemos enseguida con más preguntas en directo con Alberto Ruiz Gallardón. Hasta ahora mismo. Bueno, encaramos ya este último bloque del Tengo una pregunta para usted con Alberto Ruiz Gallardón. Vamos a intentar que quepan todas las preguntas que sea posible en este último bloque y por eso pedimos el máximo esfuerzo de síntesis a nuestros ciudadanos y también a nuestro invitado Alberto Ruiz Gallardón. La siguiente pregunta se la hace Mati. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches, Mati. Pues yo como bilbaína y también como ciudadana, sin más, no sé, no entiendo el rechazo que se tiene contra la consulta de Ibarretxe. Entonces mi pregunta era, pues a ver si me podía explicar por qué este miedo a saber la opinión de los vascos. Ningún miedo.
a saber la opinión de los vascos. Los vascos, como el resto de los españoles, tenéis las mismas oportunidades que tenemos nosotros de manifestar nuestra opinión, de elegir nuestros representantes en nuestros ayuntamientos, en la Cámara, en el Gobierno, en el Congreso de los Diputados y el Senado, y por lo tanto la opinión de los vascos es la que se expresa democráticamente en todos los procesos electorales. Lo que ocurre es que la consulta de Ibarretxe no es eso, no es una pregunta para conocer la opinión, es un intento de plantear una ruptura de la Constitución española. Yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que decir la verdad. Y la verdad es que lo que se ha pretendido con esta consulta es romper la transición política española, romper la Constitución de 1978. La Constitución fue algo fabuloso. Yo estoy profundamente agradecido a la generación de nuestros padres, a la generación de aquellos que hicieron un esfuerzo tremendo de reconciliación en este país para crear una España democrática, una España que mirase hacia adelante. Y esa base de toda esa reconciliación partía de que en España somos una nación plural, una nación que reconoce la realidad formidable que nos enriquece a todos de cada una de las distintas comunidades autónomas, de las distintas nacionalidades, pero que no puede olvidar nunca que es una nación. Y una nación que quiere estar unida trabajando en un proyecto común, en aquello que Ortega llamaba un proyecto sugestivo de vida en común, que es en definitiva el esfuerzo al que estamos convocados todos. ¿Qué es lo que ha pretendido Ibarretxe? Ha pretendido trocear esa soberanía nacional que nos corresponde a todos los españoles. Tú como bilbaína tienes todo el derecho del mundo a adoptar tu voz y tu voto en decisiones de soberanía que me afectan a mí como madrileño. Pero yo como madrileño, en lo que son decisiones de soberanía, también tengo el mismo derecho, aunque sea algo que afecte directamente al País Vasco. Y por eso creo con toda sinceridad que el Tribunal Constitucional ha hecho una sentencia en la que nos dice a todos los españoles lo que somos, nos dice lo que es nuestra Constitución y nos dice que ninguno puede ir por un camino por libre, que no puede separarse de ese tronco común, que no puede segregar lo que es el resultado no solamente de esa voluntad de la Constitución, sino de muchos siglos de historia. Porque además, ¿dónde podríamos el límite? Si pudiese hacer una segregación en una comunidad autónoma, ¿la podría hacer una provincia sobre esa comunidad autónoma? ¿O podría segregarse un municipio después con respecto a esa provincia? La soberanía nacional es de todos los españoles y por eso yo de verdad creo que a ti como bilbaína y a todos los ciudadanos vascos lo que hay que pedirles es que se incorporen de una forma activa a este proyecto común que no se entendería sin el País Vasco, como no se entendería sin Cataluña o no se entendería sin Castilla. Es absolutamente la suma de todos aquellos que conformamos esta España plural. No se le ha dicho que no a la voluntad o a la opinión de los vascos, se le ha dicho que no a una propuesta contraria a nuestra Constitución. Pero bueno, no es un referéndum, era simplemente una consulta como se hace en miles, ¿no? Ha habido consultas que se han hecho para ayuntamientos, pues para, no sé, un caso hay para ver de qué color se hacían los balcones, se ponían los balcones, ¿no? Entonces es una consulta, no es un referéndum, simplemente pues saber lo que los vascos opinan. Y aparte también hay otro problema que es el del terrorismo, que se iba dentro de la misma consulta, no solo la independencia o el nacionalismo, ¿no? Pero mira, la Constitución española reserva al Gobierno de España la facultad de convocar consultas. Luego, por lo tanto, si un presidente de comunidad autónoma realiza esa consulta, que es un referéndum, se llame como se llame, está yendo en contra de la Constitución. Como si yo lo hiciera como alcalde. Sin la autorización correspondiente estaría yendo en contra de la propia Constitución. Si ya empiezas un procedimiento yendo contra la propia Constitución, no puedes decir después que no tiene ningún tipo de trascendencia. Y con relación al terrorismo, sí tengo que decir que precisamente el terrorismo es lo que todos tenemos que trabajar para acabar con él. Y que la mejor forma de acabar con el terrorismo no es de ninguna de las maneras decir que vamos a alcanzar por vías no violentas los mismos objetivos que por vías violentas quieren los terroristas, porque entonces indirectamente estaremos cayendo en su trampa, porque estaremos diciendo que el precio que pagamos para acabar con la violencia es darles aquello que ellos están buscando, con lo cual habremos convertido en útil su propia violencia para sus fines. Y eso sería absolutamente contrario, de verdad, no solamente a los intereses del País Vasco y de España, sino que sería contrario a los derechos humanos. Gracias. Gracias. Juan, adelante.
Buenas noches. Buenas Mi noches, pregunta, señor Gallardón, Ruiz Gallardón, es la siguiente. ¿Por qué el Partido Popular y el Partido Socialista no se ponen de acuerdo en los datos más importantes que beneficien a todos los ciudadanos? Como puede ser, por ejemplo, la economía, la multirreincidencia y otros muchísimos temas. Y se evitaría que el 6 o el 7% de las minorías haga un chantaje efectivo que estamos viendo todos los días sobre los partidos políticos que tienen más del 93% de los votos. De esta forma, el Gobierno de España tendría el apoyo del Partido Popular o el Partido Popular del Partido Socialista y evitaría, como he dicho, el chantaje de un 7% de la población, que es una minoría que solo persigue su interés propio sin mirar el nivel que tiene que alcanzar España de democracia. Gracias, Juan. Vamos a ver, Juan, yo creo que usted plantea dos problemas. Uno, los entendimientos que tienen que existir entre los dos partidos que alternan el Gobierno de España desde la transición política, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Ese es un tema. Y luego plantea otro que creo que es muy interesante, y es la capacidad de decisión que minorías parlamentarias tienen como consecuencia de que son la llave que da a uno u otro la mayoría cuando no se ha alcanzado en las urnas. Vamos con el primero. Yo soy muy partidario de ampliar los espacios de consenso en España. Yo creo que hay cosas que no deberían de estar sujetas al resultado de las elecciones, porque ganase que cualquiera de los dos partidos que ganase, los ciudadanos sepan que eso va a continuar. Pienso, por ejemplo, en la política exterior española. No tiene sentido que cambie la política exterior porque esté gobernando un partido u otro. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de un gran pacto de educación que hiciese, como comentábamos antes, que venir de un sistema educativo no significa una interrupción como consecuencia de un cambio de gobierno. Pienso, por ejemplo, en las políticas de grandes infraestructuras. Pienso, por ejemplo, en las políticas que fomenten la independencia y la capacidad real de la justicia del Poder Judicial para cumplir su función constitucional. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que hemos dado desde el Partido Popular algunos signos muy importantes y, por supuesto, no me olvido de la política antiterrorista, donde cada división que existe entre los dos partidos es un arma de fuerza que le estamos dando a las bandas terroristas. El Partido Popular acaba de firmar un pacto con la justicia, hemos procedido a renovar el Consejo General del Poder Judicial, se va a renovar el Tribunal Constitucional Español y yo sería muy partidario de que esos espacios de consenso se ampliasen. Ahora bien, también tengo que decir, y lo digo con toda sinceridad, que el Partido Socialista no ha abierto, desde las mayorías minoritarias que ha tenido en estas dos legislaturas, no ha abierto al Partido Popular la participación en un consenso sobre los grandes temas de España, pero lo hemos dicho en más de una ocasión, nosotros estamos dispuestos a ese diálogo. Y en segundo lugar, y voy directamente al fondo del asunto, yo soy partidario de modificar la ley electoral. Y hablo de lo que más conozco, que son los ayuntamientos. No tiene sentido en España que las ciudades, los municipios, los pueblos estén gobernados por aquellos que no han ganado las elecciones. No tiene sentido. Y deberíamos ir a un sistema, como ocurre en muchos países de Europa, en que el candidato que está más apoyado por sus vecinos sea el que ejerce las funciones de alcalde, sin perjuicio de que los partidos después le controlan a través del Pleno. No tiene sentido el que no tengamos un sistema que permita a un partido, cuando ha ganado claramente las elecciones, conformar una mayoría parlamentaria para poder sacar adelante sus proyectos. Y yo sí creo que en la transición nos fuimos a un sistema proporcional puro que se explicaba por la circunstancia de aquel momento, pero que en una de las revisiones para reformar que tendremos que hacer de nuestro sistema político habrá que introducir una modificación en la línea, Juan, que usted ha apuntado, y es que el partido que gane las elecciones tenga una mayoría suficiente para durante esa legislatura sacar adelante sus proyectos. Y eso no quita lo anterior, y es que, insisto, yo soy muy partidario de ampliar los espacios de consenso que, desgraciadamente, ni en la anterior legislatura ni en esta se nos ha ofrecido por parte del Partido Socialista. Muy bien, gracias. Gracias, Juanina. Adelante. Buenas noches. Pues estoy un poco, porque la pregunta ya
creo que no tiene mucho sentido. Bueno, eso porque tú sabrás. oyéndole al señor Gallardón, ¿qué quieres que le diga? Me parece que todo... Yo quería decirle, señor Gallardón, que ustedes los políticos se les llena la boca diciendo que están al servicio del pueblo, que están para solucionar los problemas, y resulta que el problema gordo que tenemos las mujeres en España es el del aborto, al margen de la ideología. Si ustedes están al servicio del pueblo, ustedes lo que tienen que hacer es acatar lo que dice el pueblo. Hay una realidad que es el problema del aborto, los cuidados paliativos, y ustedes, los del PP, es que, vamos, no entran. Y no me digan que es porque su partido es católico. No, ustedes están para servir al pueblo. Luego, lo demás... Ina, ¿cuál es la pregunta? Pues, ¿por qué? Esta es la reflexión. Esa, sí, que es que me he ido, perdón. ¿Por qué el Partido Popular es tan insensible a la ley del aborto cuando son... Vale, ha quedado claro. Sí, perdón, que me he quedado en blanco. Gracias, Ina. Yo creo que está clara la exposición. Creo que le he entendido. Bueno, en primer lugar le digo, nada tiene que ver esto con la religión. Usted ha hecho unas referencias, nada, en absoluto. Yo le aseguro que usted y yo podemos compartir o no nuestra opinión sobre cuál tiene que ser la regulación del aborto en España, cuál tiene que ser la regulación de la eutanasia, puesto que ha hablado de cuidados paliativos, pero eso nada tiene que ver con la religión. Nosotros en el Partido Popular lo que hacemos, lo hacemos por unos principios que pueden ser sin duda, y lo son, compartidos en algún aspecto por la religión católica, pero que son unos principios no religiosos, son unos principios morales, son unos valores que desde luego son extendibles a cualquier ciudadano, al margen de cuál sea su creencia religiosa, en el supuesto de que la tenga o no la tenga. Del aborto ya hemos hablado antes. Usted lo ha definido como problema, y es verdad. Y yo lo que he sostenido es que ese problema, insisto, tremendo, que tiene una mujer, lo primero que necesita es que esa mujer tenga ayuda por parte de todos, por parte familiar, el entorno familiar, y por parte de las administraciones públicas. Y a mí me gustaría construir un discurso en positivo. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ofrecer? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal desde los poderes públicos, y me incluyo yo mismo también, cuando hay tantas mujeres que abortan en España? No es un problema solamente de regulación. ¿Por qué llegan a esa decisión? ¿Estamos haciendo mal la educación sexual o estamos haciendo mal el ofrecerles a esas mujeres una auténtica alternativa atractiva? Pues usted sabe, lo sabe igual que yo, que al final un aborto siempre es un fracaso, siempre es un fracaso. Dicho eso, sí creo que la legislación vigente, sin duda ninguna, ha sido no conflictiva durante estos años. Yo, y ahí quizá discrepemos usted y yo, no veo necesidad de hacer una modificación sobre la legislación que tenemos. Y luego ha tratado otro tema, que es de mucha profundidad. Usted hablaba de cuidados paliativos. Mire, nosotros aprobamos, y recuerdo que era Ana Pastor, una compañera nuestra del partido, la responsable cuando estábamos en el gobierno, una modificación legal que garantiza plenamente, por supuesto, el derecho a morir sin dolor y sin sufrimiento. Ese es un derecho que tenemos todos los españoles. Abrir el debate desde ahí hacia el suicidio asistido es otro debate distinto, pero ese derecho, puesto que usted habla de cuidados paliativos, lo tenemos los españoles. Gracias. Ina, lo siento, pero es que quedan otras personas que quieren intervenir. Gracias. Pero no me quedo de acuerdo, ¿eh? Bueno. Queda claro. Gracias, Ina. Carmen, adelante. Carmen, ¿tú? Buenas noches, señor Gallardón. Buenas noches, mi pregunta va un poco acorde con lo que acaba usted de decir sobre la ley que aprobó su partido, sobre la ley de los cuidados paliativos para morir de una manera más digna. Entonces, mi pregunta es por qué a una serie de médicos de la sanidad madrileña se les ha acusado y se les ha cesado de sus puestos de trabajo precisamente por eso, por asistir a los pacientes a morir dignamente. Muchas gracias. La sanidad en Madrid la lleva la comunidad autónoma y ellos tienen, lógicamente, todo el conocimiento para poder contestar con precisión directamente esa pregunta. Sí puedo decir que ahí hubo una polémica en la que se estableció
por parte de los propios médicos un diagnóstico de que se habían producido una serie de sedaciones que eran excesivas. Creo que fue la calificación que se hizo. Es verdad que después también hubo una resolución judicial que dijo que eso no era merecedor de reproche penal. Creo que entre el reproche penal y el reproche administrativo hay una distancia y determinadas conductas pueden ser administrativamente no admisibles sin que lleguen a ser constitutivas de delito. Entiendo que si la sanidad madrileña adoptó esa decisión sería por la razón que te he dado. Sí, pero usted es miembro del partido del PP y está un poco al tanto de la política de la Comunidad de Madrid. ¿No cree usted que esa actitud ha repercutido en el sentido en que otros médicos ya no van a practicar la asistencia a enfermos terminales con la misma libertad y sin tanto miedo a raíz de lo que ha ocurrido con los médicos de Leganés? No, con toda sinceridad creo que no. Entiendo que puedes tener esa preocupación, pero de verdad sé que no. Sé que los médicos son grandes profesionales, que los médicos atienden tanto en hospitales como en domicilio a los enfermos que están en una situación terminal, que lo hacen con una profunda humanidad y con un profundo respeto a sus derechos, y estoy absolutamente convencido que precisamente ese es el camino, tener una enorme confianza en la profesionalidad de los médicos. No creo que podamos nosotros, desde el poder político, sustituir una decisión que, en definitiva, a quien corresponde es a quien, desde su juramento profesional y su humanidad desarrollada durante toda su vida, que es el médico, puede adoptar mejor que nadie. Gracias, señor. Muchas gracias. Nos vamos acercando al final del programa. De hecho, nos queda una pregunta. Esperanza, adelante. Esta es la última pregunta. Tratamos de ser breves y así entrará todo. Hola, buenas noches, señor Gallardón. Mi pregunta es sobre el comercio, el horario libre. Sabemos que en la Comunidad de Madrid se abren demasiados domingos y entonces, no sé, usted y los pequeños comercios se están hundiendo. Entonces usted, como padre de familia, ¿ha pensado que esas familias, que de esos trabajadores, también necesitan los domingos para salir al campo y hacerse relación con las demás personas? ¿O usted está tranquilamente, o lo va a solucionar? ¿Cómo va a hacer? Gracias, Esperanza. Soy un gran defensor del pequeño comercio, y no solamente por esas razones que dice usted, sino porque además creo que los pequeños comercios, los mercados, vertebran nuestras ciudades. A todos ustedes, en las ciudades en las que viven, saben y conocen perfectamente que el mercado no es solamente un sitio, a diferencia muchas veces de las grandes superficies, donde vas a adquirir un producto, sino que por el contrario es un sitio donde acabas conociendo y de esa forma haciendo ciudad, relacionándote con los demás. Pero también tengo que decir una cosa, vivimos en la Unión Europea y en 2 años la libertad de horario será obligatoria para todos los países de la Unión. Luego, por lo tanto, sí creo que lo que se ha hecho en Madrid, que es ir anticipando y preparando al pequeño comercio para competir con las grandes superficies, es positivo. Y luego hay otra cosa que también creo que es importante. Hablabas de los domingos y tienen derecho los comerciantes a tener sus domingos, pero han cambiado mucho las cosas, porque antes era el padre de familia el que iba a trabajar y la madre tenía todo el día para poder ir a la compra entre semana. Hoy en la mayoría de las familias trabajan los dos. Y eso significa que muchas veces solamente tienen el fin de semana para poder realizar la compra. Y por lo tanto hay que darle también esa oportunidad. Creo que se pueden conjugar ambos derechos y creo que fortaleciendo el pequeño comercio nos podremos enfrentar a esa liberalización que viene. Y si me permites, Lorenzo, puesto que era la última pregunta, yo quería de verdad agradecer a todos, pedir disculpas si me he alargado demasiado en alguna de las respuestas y no he podido contestar las preguntas que tenían ustedes preparadas. Creo que ahora vamos a tener la ocasión de tener un rato de encuentro. Tendremos. Y sobre todo agradecerles mucho de verdad su confianza y su generosidad por haberme formulado esta serie de preguntas que he intentado contestar desde no solamente el conocimiento, sino desde el intento de que algún escéptico que estoy mirando con relación a la política penséis de verdad que este es un esfuerzo que merece la pena. Pues muchas gracias, señor Ruiz Gallardón, por aceptar esta invitación de este encuentro ciudadano. También a todos los ciudadanos, siento mucho, ya lo hemos comentado, que se queden tantas preguntas en el tintero. A mí me encantaría seguir 1 hora más o 2, pero desgraciadamente no se puede. Gracias, muchas gracias por vuestra paciencia y participación y gracias a usted. Muy buenas noches. Muchas gracias.